Amada Iglesia de Jesucristo, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Hoy en este día, hermanos, muy especial, gracias a nuestro Dios nos ha permitido llegar a un día más de reposo, donde su pueblo se deleita en la meditación de su palabra y en las alabanzas a su santo nombre. Bendecimos a Dios por estas cosas, por la vida que Él nos concede hasta estos momentos. Es por eso que hoy, hermanos, hemos de iniciar este culto de escuela sabática, esperando que todos los que se encuentren en sus casas, donde quiera que estén, mediten esta palabra y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio con este himno, el himno número 171, Tuyo soy Jesús, porque desde el momento que creímos, pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos sellados con su Espíritu Santo. Cantemos, hermanos, con gozo y alegría para la gloria y honra de nuestro Dios. Tuyo soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Hasta anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, contenido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Así es, hermanos, por la gracia de Jesucristo,
nos hemos acercado más y más a nuestro Dios mediante su muerte, mediante el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Vamos a presentar este culto, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Incline su rostro o doble sus rodillas si puede. Con reverencia proclamemos el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias primeramente, bendito Dios, porque nos has permitido contemplar la luz de un nuevo día. Y este día es un día muy especial, el día que tú apartaste para que tu pueblo se regocijara, te diera la gloria y la honra que tú te mereces. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu amor y tu misericordia siempre se manifiesta con cada uno de nosotros. Sé con cada uno de mis hermanos en sus hogares, donde quiera que se encuentren, que tu Santo Espíritu siempre esté también con ellos y que ellos siempre estén dispuestos a darte la gloria y la honra que tú te mereces, bendito Dios. Recibe este culto que hemos iniciado, esperando, bendito Padre, que lo que vayamos a realizar sea agradable ante tu presencia. Y si en algo, bendito Dios, fallamos, por medio de Cristo Jesús te pedimos que tú nos perdones. Recibe este culto, este homenaje que te hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Después de habernos presentado ante nuestro Dios, vamos a cantar, hermanos, un estribillo. Vamos a cantar el estribillo, hermanos, 196, titulado de Gloria en Gloria. Sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Queremos ser, hermanos, día con día como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue Él, hermanos? Él fue, cuando anduvo aquí sobre la faz de la tierra, fue íntegro, fue fiel a nuestro Dios. Así también nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, debemos de tratar de agradarle siempre donde quiera que nos encontremos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso día con día debemos de permitir que Él more siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a cantar ese himno 154. Ese himno, hermanos, a través de este himno le pedimos a Dios que siempre more en nuestros corazones para andar así en santidad día con día. ¿Quieres con Jesús vivir y andar en santidad? ¿Quieres ir con Él luchando en la lid? ¿Quieres que tu carga lleve y quite tu maldad? Deja que Él more en ti. Su espíritu tú se transformará. Su sangre y tu alma purificará. Tu amor, tu vida puede hacer feliz si deja que su vida viva en ti. ¿Quieres libre ser y su llamado aceptar? ¿Quieres conocer su dulce paz y bien? ¿Quieres salvo ser por Él y nunca desmayar? Deja que Él more en ti. Su espíritu tú se transformará. Su sangre y tu alma purificará. Tu amor, tu vida puede hacer feliz si dejas que tu vida viva en ti. ¿Quieres entusiasma en tu servicio cooperar? ¿Quieres ser veraz en prueba y sufrir? ¿Quieres en su reino dicha y gozo disfrutar? Deja que Él more en ti. Su espíritu tú se transformará. Tu sangre y tu alma purificará. Tu amor, tu vida puede hacer feliz si deja que tu vida viva en ti. Amén. Queremos siempre andar, hermanos, agarrados de la mano de nuestro Dios, pero lo que Él quiere es que nosotros tengamos esa fe, esa confianza, para que también Él, hermanos, pueda acompañarnos. Porque si somos desobedientes, si somos malos ante nuestro Dios, también Él nos va a dejar, hermanos. Porque Dios dice que es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, un canto alusivo para lo que va a ser, hermanos, la meditación de la escuela sabática. Vamos a cantar aquel himno, hermanos, que es el número 81. A través de este canto, hermanos, nos vamos a ir preparando para lo que va a ser el estudio de la clase de esta mañana, el movimiento pentecostal, la clase que vamos a mirar, hermanos, refiriéndose a lo que habla Hechos 2,
del 1 al verso 12. Hermanos, prepare sus corazones, pero antes cantemos este canto para que a través de este canto estemos dispuestos a cooperar en lo que es esta hermosa clase de esta mañana. De nobles santos siguen pos, que fieles al deber pudieron por gracia de Dios la Biblia aprender. Es la escuela sabática, plantel que da el saber, que es la escuela bíblica de la Iglesia de Dios. Profetas y apóstoles con gran dedicación pudieron con amor y fe su vida consagrar a la enseñanza bíblica trazada en la lección. Tomemos el ejemplo y empecemos a estudiar el texto de la clase. Hoy lo memorizaré y el sábado que al templo voy feliz recitaré, y la lectura bíblica de interés, bella lección estudiaré, delicia toda es. Con entusiasmo yo seré fiel colaborador, mi tiempo lo consagraré sirviendo al Señor. De la escuela sabática activo miembro soy, aprenderé y enseñaré a todo lo que voy. Amén. A través de este canto, hermanos, pedimos a nuestro Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente y que seamos fieles colaboradores para participar en esta clase que hemos de estudiar en esta mañana por parte de nuestro hermano obrero Alejandro Verónica López. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano Alejandro, quien será el instructor de esta clase de escuela sabática. Oremos a nuestro Dios. Buen Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, porque nos has permitido gozarnos en las alabanzas a tu santo nombre. Nos has permitido deleitarnos, bendito Dios, unos con otros, muchos en sus hogares, otros en diferentes partes, pero lo han hecho para la gloria y honra tuya. Ahora, bendito Dios, se ha llegado el momento de guardar silencio para entrar a lo que será la meditación de tu escuela sabática, esperando, bendito Dios, que todos seamos partícipes de esta hermosa clase que hemos de estudiar. Recordar lo que tú nos enseñaste hace muchos años cuando anduviste sobre la faz de la tierra. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón para que podamos entender esta clase que hemos de estudiar. Pero antes de todo, queremos poner en tus benditas manos a nuestro hermano obrero Alejandro Verónica, quien será el instructor de esta clase. Llena de tu espíritu para que él pueda desarrollar esta escuela de acuerdo a tu divina voluntad. Nos depositamos en tus benditas manos juntamente con nuestro hermano expositor. En el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros.
Vamos a estudiar la escuela sabática en esta mañana. Es la lección número 8. Los invito a que todos pongamos atención al estudio de esta mañana. La lección de esta mañana se titula El movimiento pentecostal. Vamos a iniciar, hermanos, con este estudio. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 12. Con este vamos a iniciar, que es el texto base de la escuela. Hechos 2, del 1 al 12. Un suceso tan importante que sucedió el principio de la predicación, el principio del evangelio, el principio de la manifestación del Espíritu Santo en aquel entonces. Hechos capítulo 2 del 1 al 12 dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene. Y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Amén. Así dice el texto base de esta mañana. Como ustedes se darán cuenta, aquí hay un suceso tan importante, esperado por los discípulos, cumpliendo la ordenanza que le dio nuestro Señor Jesucristo antes de que ascendiera a los cielos, que tendrían que juntarse, tendrían que reunirse, porque tenían que recibir el Espíritu Santo. Un hecho tan importante, que es parte del inicio de la formación de nuestra amada iglesia. Aunque en estos momentos vamos a meditar y a la vez de tener un conocimiento acerca de este tema que vamos a ver, tan importante, un tema que pues sí, realmente es algo interesante. Se titula El movimiento pentecostal. Realmente es una corriente religiosa que pues ha sido realmente pues se ha visto y se ve cómo está organizada esta denominación. El texto énfasis de este estudio dice así: escudriñamiento. Dice así el texto énfasis, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Así es, los habitantes de Berea realmente, cuando escucharon el mensaje del Evangelio, de los apóstoles, realmente dice aquí el texto énfasis, dice que eran más nobles, tenían esa delicadeza en cuanto cuando escuchaban algún mensaje interesante, ellos no aceptaban tan fácilmente, sino que aquí dice la Escritura, el texto, el énfasis, dice que ellos recibieron con solicitud el mensaje y escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debe ser nuestra amada iglesia. Todo lo que veamos, todo lo que escuchamos, debemos de aprender de nuestros hermanos de Berea, escucharlo,
escuchar lo que oímos, lo que vemos, verlo, analizarlo, escudriñar y ver si esto es así como dice la Escritura. Y eso es una de las maneras más correctas que debe de tener el pueblo de Dios. Y yo creo que si nosotros practicamos esto, realmente estaremos haciendo cosas correctamente delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, el objetivo de este estudio es comprender el origen y el crecimiento numérico del pentecostalismo, reconociendo que nuestro conocimiento de las Escrituras no debe incentivar el señalamiento desafortunado, sino la comprensión de su credo, historia y tradición. ¿En qué puede servirnos, hermanos, en qué puede servirnos este tema tan interesante, hermanos, para nosotros como iglesia de Dios? Como una iglesia, hermanos, que gracias a Dios ha cumplido 100 años aquí en México. Realmente, hermanos, ¿en qué nos podrá servir, hermanos, este conocimiento? El objetivo de este estudio solamente es para comprender el origen y crecimiento numérico del pentecostalismo, o sea, de esta organización, que realmente, si se fijan ustedes y si han estado analizando o han estado metiéndose es decir, al estudio de esta denominación, realmente tiene una gran cantidad de personas integradas a este grupo. Es una gran mayoría de personas que están integradas y pues tienen una experiencia realmente, hermanos, quizás algunos de vosotros quizás admiran o admiramos la experiencia que ellos tienen, la manera de cómo ellos expresan al predicar el evangelio. Realmente, ¿en qué nos podrá servir este conocimiento? ¿Qué nos podrá servir? Realmente, pero lo que vamos a ver, hermanos, es que tenemos que comprender en sí el origen y crecimiento de esta denominación. Y ver, hermanos, hacer como nuestros hermanos de Berea. Ellos dice que escuchaban, veían las cosas, pero ellos tenían la delicadeza de analizar y estudiar en las Escrituras si estas cosas son así exactamente como deben de ser. Así es. Vamos a comprender su credo, su historia y su tradición. Bien, pasamos a la introducción de este estudio. Dice, dentro de las corrientes de mayor influencia cristiana en la época contemporánea se encuentra el movimiento pentecostal. Algunos la llaman la religión de los pobres, que podría ser el primer punto de esta introducción. No tanto, dice así el estudio, no tanto por el nivel económico de quienes siguen esta corriente, sino por el tipo de vivencia distinto y alejado de la teología académica y de factores intelectuales, para sustituirlos por modelos intuitivos y emocionales donde existen la sensación de vivir temas un tanto utópicos. La predicación pentecostal es vivencial y narrativa, utilizando acontecimientos cotidianos a los que se mezclan temas de sanidad como uno de los dones centrales, además de la diversidad de lenguas, los milagros y la guerra espiritual. Son movimientos carentes de doctrinas profundas con aprecio marcado por lo sobrenatural. La sensación de control del mundo espiritual por medio de oraciones, ayunos y alabanzas descubre una fuerza capaz de dominar los poderes malignos por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. La dimensión social sobre la que nació el pentecostalismo descubre la razón de un particular cristianismo tendiente a derrotar el mal circundante. Grupos minoritarios del país del norte que vivían en total marginación y pobreza de raza negra, las clases obreras, los campesinos, así como los inmigrantes latinoamericanos, lo cual concuerda con el tipo de personas que atrae este tipo de evangelización, donde falta el sentido agudo del criticismo y un pensamiento más estructurado
que no literalice los textos. En medio de estas carencias existe el sentido comunitario que se puede observar en la solidaridad con el desprotegido. Estos grupos tienen un mayor sentido de la solidaridad fraterna, pues no permiten que alguien pase hambre o frío y se ayudan por medio del trabajo comunitario. El sentido jerárquico de sus líderes es muy respetado, por lo que la obediencia y figura del pastor principal es muy importante, situación análoga a la de los jefes o patrones de sus trabajos seculares. Sí, es así, hermanos. Esta primera parte de esta introducción, sí, realmente encontramos aquí esta corriente, hermanos, y nos hace ver aquí como 4 puntos que aquí encontrado, que es la religión, dice, se le llama la religión de los pobres, realmente por la carencia de la teología académica. La predicación pentecostal, dice, es vivencial y narrativa. Realmente, hermanos, sus temas, su manera de llevar, hermanos, su espiritualidad es una manera vivencial y narrativa a través de sus medios comunicativos, que son las predicaciones, y de una manera pues abierta, para predicarles a sus congregaciones de una manera. Utilizando, dice, acontecimientos cotidianos de lo que ellos, experiencia de lo que ellos van viendo conforme a la vida que llevan como seguidores de esta corriente. Bien, y una de las cosas también, una de las cosas que dice que también son movimientos también son movimientos que carecen de doctrinas profundas, con aprecio marcado por lo sobrenatural. Realmente se dejan llevar más por los sucesos que son sobrenaturales, que eso dice aquí que es una sensación que ellos experimentan a través de oraciones, ayunos y alabanzas, y también alabanzas, y descubren una fuerza capaz de dominar los poderes malignos por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. De esa manera podemos entender acerca de lo sobrenatural. Bien, también dice que practican mucho la fraternidad y también el respeto a los líderes religiosos, que son como son sus pastores. Realmente tienen un cierto respeto a su pastor y son solidarios y fraternos. Realmente quizás veces la iglesia a veces admira la fraternidad que tiene esta corriente, esta denominación acerca de la fraternidad, acerca del respeto que se le tiene al pastor, cosa que realmente son cosas que a veces se admiran por la manera de cómo practican ellos la fraternidad y también el respeto que se le tiene a su pastor de una manera. Bueno, el movimiento pentecostal distingue 4 corrientes: el pentecostalismo clásico como el fundador, con el movimiento de santidad que renovó al metodismo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Número 2. La segunda corriente son los movimientos neopentecostales o carismáticos, aunque a todo movimiento cristiano le ha llegado su momento de renovación. El neopentecostalismo no surge del pentecostalismo clásico, sino de iglesias históricas no pentecostales que adoptaron elementos carismáticos sin independizarse de sus iglesias. Al parecer, el movimiento pentecostal es tan atrayente que casi todas las iglesias han tenido un momento de renovación carismática, incluyendo al catolicismo. Y la tercera corriente llegó por medio de nuevas comunidades que habrían nacido practicando estas doctrinas, pero que no se reconocen con un pasado pentecostal. Es a estas últimas que han aterrizado prácticas extrañas que desde los otros grupos pentecostales
las consideran heréticas. Se trata de la corriente de mayor difusión. La cuarta corriente pentecostal es el unicitario, que se ubica en contra de la doctrina trinitaria, aunque es nacida de movimientos pentecostales tradicionales. Bien, son 4 corrientes que menciona aquí el comentario de nuestra escuela. 4 corrientes: uno es el pentecostalismo clásico, otro es el neopentecostalismo o corriente carismática. El tercero viene siendo como una corriente de mayor difusión. Y la cuarta viene siendo la corriente pentecostal unicitario. Son 4 corrientes que distinguen al pentecostalismo. Muy bien. El primero, como ya sabemos, eso se originó a principios del siglo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se originó el movimiento pentecostal, renovando a la creencia metodista, renovando sus cultos, renovando de una manera diferente, más dinámica, más, podríamos decir, más motivante. En esos tiempos, realmente quienes dieron el inicio de ese movimiento tuvieron que usar algunos métodos, unas maneras muy distintas a las que habían estado practicando con anterioridad. Realmente fue un despertar, podríamos decir, un despertar de la iglesia, de la iglesia evangélica en ese entonces. Entendemos, hermanos, lo que es el pentecostalismo clásico como algo que inicia como una motivación, como un avivamiento, y también podría catalogarse como un proceso de conversión espiritual. Realmente, hermanos, tuvo que haber un cambio allí en su liturgia. La segunda corriente dice los movimientos neopentecostales o carismáticos, que no surgió de las iglesias ya establecidas. Este movimiento surgieron con elementos carismáticos. Realmente tuvieron que realizar algunos actos que supuestamente eran motivaciones por medio del Espíritu Santo. La tercera corriente habla se trata de la corriente de la mayor difusión. Realmente era una corriente de nuevas comunidades que habían estado practicando algunas doctrinas que realmente no se origina de las iglesias evangélicas, de las que ya habían estado establecidas. Así que, por lo tanto, para las iglesias que ya habían estado establecidas, las acciones o prácticas que ellos practicaban, esta corriente realmente se consideraban como heréticas, es decir, como herejes o como extrañas, realmente. Esta es la corriente número 3, que es la corriente de mayor difusión. La última corriente es la creencia de que se creía que solamente, a diferencia de la creencia del pentecostalismo clásico, porque el pentecostalismo clásico creía en la Santa Trinidad, y esta corriente, la unicitaria, cree
porque hasta la fecha hay corriente, está la corriente conicitaria, hasta la fecha se cree en un solo Dios, y que de allí surgió nuestro Señor Jesucristo, del mismo Dios. Por eso se le dice corriente unicitario. A diferencia a la creencia que se tenía en el movimiento pentecostal cuando se originó a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Bien, esa es la diferencia de estos cuatro corrientes que nos muestra aquí el cuadernillo de estudio. Una de sus prácticas de iniciación más arraigadas es del bautismo del Espíritu Santo, distinto del bautismo del agua. Esta doctrina inició por primera vez al manifestarse en el llamado avivamiento de la calle Azusa. Se trataba de una iglesia metodista episcopal en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1910, donde inició una oleada de expresiones que dieron perfil al pentecostalismo clásico. Una de sus prácticas de iniciación más arraigadas es el del bautismo del Espíritu Santo, distinto del bautismo del agua. Esta doctrina inició por primera vez al manifestarse en el llamado avivamiento de la calle Azusa. Se trataba de una iglesia metodista episcopal en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1910, donde inició una oleada de expresiones que dieron perfil al pentecostalismo clásico. La doctrina del bautismo del Espíritu, catalogada como una segunda bendición, es una de las expresiones más importantes en estos movimientos, por ser una doctrina altamente atractiva, por acercar al creyente al máximo poder espiritual en los renacidos, que incluyen ciertos éxtasis, visiones espirituales, sanidades. Como ustedes verán, mis hermanos, esta corriente, hermanos, inició a principios del siglo XX o a finales del siglo, o a principios del siglo XX, 1910, ¿sí? Un acontecimiento muy conocido en el mundo pentecostal, o corriente, o podríamos decir movimiento pentecostal, es el famoso avivamiento de la calle Azusa. Aquí, para ellos, hermanos, inicia la doctrina del bautismo del Espíritu como una segunda bendición, porque antes se tenía la práctica del bautismo del agua. Con este acontecimiento surge para ellos el bautismo del Espíritu Santo, o sea, basándose en las Escrituras, apoyándose del pasaje bíblico de que si se había recibido del Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, porque algunos habían sido bautizados por medio del bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y se les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, y los que se habían bautizado del bautismo de Juan no sabían acerca de eso. Y entonces los apóstoles pusieron las manos y los bautizaron en el Espíritu. De ahí se apoyan ellos para poder realizar este acto como recibir el Espíritu Santo, como una segunda bendición. Entonces, y no tan solo eso, sino que hubo algunas otras cosas como visiones espirituales que decían que Dios les hablaba a través de visiones, y aparte de ello también dice que había sanidades. Hacían oraciones y de una manera espectacular, atractiva, hacían supuestamente oraban y pedían por las enfermedades de algunas personas, y eran sanas, de acuerdo a como comentan históricamente. Bueno, esto es lo que dice esta parte, hermanos. La segunda parte dice, hablando del censo de población pentecostal, incluyendo todas sus corrientes, en 2017 se estimaba formado por 270 millones de seguidores. Siendo así, se trata del grupo de mayor influencia entre las ramas del cristianismo protestante. Los movimientos pentecostales nacieron a partir de comunidades afroamericanas.
como el caso de la calle Susa. Allí quien lideró ese evento, ese llamado avivamiento de la calle Susa, fue un tal Seymour, un negro, uno de la raza negra. Y por eso se dice aquí, dice, los movimientos pentecostales nacieron a partir de comunidades afroamericanas. Posteriormente introdujeron música negra a los cultos, a pesar de que para ese tiempo se consideraba indigna por ser música de esclavos. Seymour, uno de los dirigentes fundadores, indicó que en el pentecostalismo la práctica de lenguas diferentes ha significado una respuesta del amor universal, del Dios de las lenguas. Ante el odio y racismo que habrían recibido por siglos, esta doctrina o expresión se convirtió en un factor que influyó en el destierro del racismo y en el perdón que ofrecieron estas comunidades maltratadas a sus opresores. Como ustedes verán, hermanos, la corriente evangélica, el movimiento evangélico, hermanos, realmente con anterioridad era más ocupada y era más integrada por la comunidad anglosajona, y a los de la raza negra los tenían como personas inferiores. Se le dio la prioridad, se le dio el inicio. Dieron el inicio por medio de estos movimientos, como el caso de la calle Susa, cómo surgieron hombres de la raza negra, o sea, predicadores de la raza negra, hermanos, con el fin de que también la bendición abarcaba también a la raza negra. Entonces, hermanos, vemos aquí y hubo también otro inicio, que es la práctica de hablar en lenguas. A partir de ahí practicaron el suceso de hablar en lenguas, que también, hermanos, son cosas que fueron apoyadas, hermanos, por medio de los hechos de los apóstoles, cuando la iglesia empezó a hablar en lenguas, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2. Como ustedes verán, allí menciona que los primeros cristianos hablaron en lenguas. De ahí se apoyaron estos movimientos. Todo con el fin, hermanos, de que tanto el anglosajón, que es la raza blanca, como la raza negra, también tuvieran la oportunidad de poder participar y poder integrarse a estas comunidades, y que también el evangelio haya sido predicado a todo, y no importando a la raza. Como podemos apreciar, todos los movimientos cristianos tienen puntos positivos como negativos, áreas de luz en la interpretación bíblica, y otras oscuras que pueden terminar en abusos y en superficialidades. Entendemos que la gran aceptación de los grupos pentecostales no está en su doctrina, sino en su liturgia, sus cultos, oral, abierta y espontánea, el testimonio personal, la oración y en algunos casos los sueños y visiones. Bueno, otra de las cosas que aquí vemos, hermanos, tenemos que apreciar nosotros como seguidores de Jesucristo. Vemos aquí esta parte. Dice aquí que los movimientos cristianos, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de movimientos cristianos, es desde que se fundó, hermanos, el cristianismo, es decir, desde cuando tuvo la libertad o la reforma, hermanos, a que todos tengan el derecho de tener, hermanos, la libertad de ser cristianos, desde la reforma protestante que hubo en aquel entonces. Desde ese entonces hasta en estos tiempos, hermanos, el cristianismo se ha expandido y tanto así, pues el cristianismo del movimiento pentecostal ha tenido puntos positivos. Tiene puntos positivos, pero también como negativos. Es lo que comenta aquí el
el comentario. Como podemos apreciar, todos los movimientos cristianos tienen puntos positivos como negativos, áreas de luz en la interpretación bíblica y otras oscuras, que pueden terminar en abusos y en superficialidades. Entendemos que la gran aceptación de los grupos pentecostales no está en su doctrina, sino en su liturgia, sus cultos, oral, abierta y espontánea, el testimonio personal, la oración y en algunos casos los sueños y visiones. Hay una cierta diferencia, vemos aquí la diferencia, hermanos. Aquí podemos apreciar nosotros estos movimientos cristianos. Tiene sus puntos positivos, buenos, pueden ser buenos, pero también negativos. Usan la Biblia para apoyar sus actos, pero también hay superficialidad. Entonces, hermanos, entendemos aquí en el comentario que la gran aceptación de los grupos pentecostales no está en su doctrina, sino en su liturgia, sino la manera de cómo realizan sus cultos, cómo predican, y realmente, hermanos, incluso también los testimonios, usan los testimonios personales, la oración, y en algunos casos también sueños que tienen y visiones. Es algo muy, muy distinto, a una corriente estructurada, realmente. Al no contar con profundidad doctrinal o un sistema de dogmas de fe firmes, la migración de sus miembros entre diferentes corrientes y grupos pentecostales es constante, producto de la falta de arraigo que complica su permanencia. El punto positivo que estos movimientos aportan al mundo sin Dios y que es causa de su propagación es la aportación espiritual ante un mundo materialista. Aunque esta aportación no es objetiva, pues tienden a la espiritualización de la vida cotidiana, olvidando aspectos puntuales de la misión, de las ciencias, el estudio, los pasatiempos, entre otros. Caso contrario es el de los movimientos fundamentalistas, que tienden a ser estáticos o a cambiar poco, ofreciendo mayor estabilidad, pero dificultando la predicación contextual a la par de los problemas del mundo. El pentecostalismo, por el contrario, tiende a la pronta adaptabilidad en un mundo de cambios rápidos y constantes. Aquí hay dos cosas, hay dos movimientos. Hay dos movimientos. El movimiento que es el movimiento pentecostal, que se fundó a principios del siglo XX, el movimiento pentecostal. Dice aquí, fue una aportación espiritual ante un mundo materialista. Es decir, que realmente ese ha sido el problema del mundo, podríamos decir, del movimiento cristiano. Estamos hablando a nivel general, desde los tiempos pasados, desde hace mucho tiempo, desde cuando se inició la Reforma Protestante. Realmente el cristianismo ha tenido sus bajas, porque sus bajas y sus altas, hermanos, por causa del materialismo, que hasta hoy, en la actualidad, también sigue siendo el mismo problema, el mismo asunto que discutir, que ver. Y es el materialismo, hermanos, ha sido que es el obstáculo que ha impedido, hermanos, acercarnos a Dios y buscar, hermanos, las cosas espirituales. Bueno, uno de estos movimientos dice que esto ha aportado espiritualmente podríamos decir, a los creyentes, esta motivación para que puedan fundamentarse más en Dios y en el Evangelio. Pero realmente dice aquí, olvidando, dice, algunos aspectos puntuales, como es lo que es verdaderamente, lo que es la misión verdaderamente, lo que es el estudio, lo que es realmente resolver los problemas bíblicamente, tal como debiera de ser.
Sí, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que si nosotros creyéramos en el Señor Jesús, o sea, si nosotros creemos en Él, tal como dice la Escritura, dice que ríos de agua viva correrían sobre nuestro interior. Fíjense, entonces, qué tan importante es analizar, qué tan importante es creer en Cristo Jesús, pero a la vez dejarse llevar tal como dice la Escritura, y no llevarlo de una manera superficial o encimita. Ahora, también había movimientos fundamentalistas, o sea, había iglesias que eran fundamentalistas, o sea, hace que ni avanzaban ni solamente tenían una manera estática en su creencia, ¿sí? O cambiaban poco su manera de motivación a su congregación. Entonces, realmente, hermanos, aquí encontramos una situación algo pues extraordinario que podemos nosotros ver, hermanos, acerca de este movimiento. La paleta de colores del mundo evangélico ha tratado de matizar sus diferencias para lograr un equilibrio, localizando puntos en común, detectando asimismo los movimientos más radicales, ya sea de izquierda o de derecha, entre paréntesis, carismáticos o fundamentalistas, para tratar de lograr equilibrio, convivencia y participación conjunta entre corrientes cristianas. En el mundo evangélico, estamos hablando a nivel mundial, evangélico, realmente, porque son muchas denominaciones, muchas corrientes evangélicas, y eso ha sido desde cuando inició la Reforma Protestante. A partir de esa fecha, podríamos decir desde el siglo XVI hacia este tiempo, la corriente cristiana, es decir, la corriente evangélica, es numerosa. No considerando la denominación pentecostal, porque encontramos aquí realmente que hasta este año, que es en el 2017, se estima un aproximado de 270 millones de seguidores, solamente el pentecostalismo, pero más aparte las demás denominaciones evangélicas que tienen, hermanos, la misma doctrina, pero a excepción de algunas cosas. Hay algunas ciertas diferencias entre las denominaciones evangélicas. Una de ellas, realmente encontramos, algunos todavía creen en lo que es la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, y otros solamente en Dios, y que de allí viene nuestro Señor Jesucristo, como los unicitarios, y así sucesivamente, hermanos. Otros puntos también que los identifica. Por eso aquí menciona, dice para los carismáticos o fundamentalistas, ¿sí? Han tratado de lograr un equilibrio, dice, y una convivencia y participar conjunta entre corrientes, entre ellas, para poder tener una unicidad, para tener una fraternidad, ¿cómo podríamos decir? Como para unir para unir en todos, o sea, todos en una sola corriente. Muy bien, hermanos. Pasamos al análisis del estudio. Dice el análisis, el primer punto. Dice así: las personas por encima de la institución. Y hay un pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, y dice así, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es,
y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Las escrituras ya están establecidas. Por eso dice aquí, las personas, el número 1, las personas por encima de la institución, o sea, es decir, de lo que ya está escrito, en las escrituras. Ahora, dice así, el siglo XIX y XX vivieron momentos de renovación cristiana, entre los que se encontró nuestra iglesia en su nacimiento institucional en los Estados Unidos, como su llegada a México, o sea, nuestra amada iglesia, la iglesia de Dios, llegó a principios del siglo XX. Ahora dice aquí, se trataba del reconocimiento de una fe individual por encima de las estructuras colectivas tradicionales. Bien, entonces en estas fechas, tanto en la comunidad evangélica hubo una renovación cristiana en esos tiempos para su creencia, ¿sí? Para el movimiento evangélico, pero estamos hablando del movimiento evangélico que abarca a todas las iglesias evangélicas, como presbiterianos, luteranos, metodistas, episcopales. Metodistas, episcopales es la misma, bautistas, etcétera, todas esas denominaciones evangélicas. De ahí, hermanos, fíjense que en estas fechas surge nuestra iglesia, dice ahí, nuestra amada iglesia de Dios, a principios del siglo XX. En este periodo, número 1, en este periodo de tiempo, los movimientos pentecostales otorgaron la experiencia espiritual por encima de la articulación teológica. La experiencia espiritual de estos grupos ha permitido mayor flexibilidad al mundo cristiano, quitando la rigidez teológica y aportando incluso matices cristológicos. Muy bien. Es la experiencia espiritual que otorgaron, dice allí, estos movimientos pentecostales a principios del siglo XX, dice, quitando la rigidez teológica, o sea, más litúrgico, más ceremonial, más ritual, más atractivo para los congregantes, para los convertidos en ese entonces y también para los no convertidos. Entonces, desde ese entonces, esta corriente ha sido tan atractiva, hermanos, que realmente la gente desde ese entonces, pues se le hizo más fácil en numerosas cantidades de personas adherirse a esas corrientes que buscar la verdad teológicamente. Número 2. Nuestra iglesia conserva una hermenéutica bíblica basada prioritariamente en la teología de los evangelios y del apóstol Pablo en cuestiones de fe y salvación. El pentecostalismo utiliza la obra del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos por ser de corte narrativo, no tanto didáctico como los primeros mencionados. Realmente, a diferencia del movimiento pentecostal, nuestra amada iglesia conserva una hermenéutica bíblica, una interpretación bíblica. Nuestra amada iglesia se mete más a fondo bíblicamente, enseña más a fondo bíblicamente, hermano. Esa es la diferencia a la corriente a diferencia del movimiento pentecostal. Y nuestra amada iglesia enseña la teología de los 4 evangelios y todas las cartas del apóstol Pablo para apoyar la fe y nuestra salvación. El pentecostalismo solamente usa aquí, vemos aquí el comentario, dice, utiliza la obra del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como algo narrativo. Número 3. La diferencia entre los textos narrativos, que es Lucas y Hechos,
y los didácticos, que son los evangelios y escritos de Pablo, es que los primeros tienen una menor interpretación teológica por ser descripciones históricas, lo que explica por qué cada grupo hace su propia selección de manera natural. Esa es la diferencia de los didácticos a los narrativos. Los narrativos pues solamente cuentan lo que es la historia de la iglesia primitiva, del evangelio, del inicio, del principio del evangelio, de cómo nace la iglesia y realmente y algunos efectos que involucraron, hermanos, en el crecimiento, en el avance de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el movimiento pentecostal se apoya de eso. Y la diferencia a la interpretación, hermanos, a los que buscan la interpretación teológica, realmente el evangelio yo creo que sería más completo, o es más completo, hermanos, buscar, hermanos, tanto lo que es lo litúrgico como lo que es lo teológico. Número 4 dice: Hechos es una narración sobre la expansión del cristianismo con un revestimiento teológico que es preciso distinguir. Cuando se realiza una interpretación literal, se espera que todas las manifestaciones de milagros se repitan en este tiempo. Bueno, eso es lo que hace la corriente, el movimiento pentecostal o la expansión del cristianismo en su motivación. Lo que hacen es repetir lo que sucedió a principios del derramamiento del Espíritu Santo, allá en aquel día del Pentecostés, que todos sabemos muy bien que ese día fue un día, hermanos, fue una celebración del pueblo judío, el pueblo israelita. De ahí viene, hermanos, de ahí viene el Pentecostés. Y aparte de ello, hermanos, todos los discípulos y todos los que habían creído en nuestro Señor Jesucristo se reunieron, hermanos, y es ahí donde recibieron fue donde recibieron o se derramó el Espíritu Santo. Y hubo ciertos efectos, hermanos, ahí, como el hablar en lenguas, y algo tremendo, ¿no? Algo tremendo para aquellos que escucharon, hermanos, y vieron todas esas cosas que son los judíos. Entonces, hermanos, para el movimiento pentecostal o para el sistema religioso pentecostal, hermanos, o podríamos decir evangélico, muchos se apoyan de ahí pensando de que aún en estos tiempos pueda ser algo parecido o pueda ser igual de la misma manera. Ahora, pasamos al número 2, expresiones litúrgicas cargadas de contextos sociales. Bien, hermanos, hasta este momento hemos visto, hermanos, cómo realmente se originó, hermanos, este movimiento pentecostal, hermanos, que surgió a principios del siglo XX. Vemos cómo surgieron algunos eventos para algunos de la iglesia evangélica en ese entonces. De algunas iglesias, hermanos, fue algo raro, extraño. Algunos fueron, dice la historia, que se sorprendieron al ver estos movimientos, estos nuevos acontecimientos dentro de la organización evangélica. Y ahí es donde inicia el pentecostalismo. Entonces, hermanos, para ellos fue algo tremendo en cuanto a esto. Aquí lo que tenemos que ver es nosotros como iglesia, como iglesia que busca, hermanos, el evangelio, no tan solo, hermanos, litúrgicamente, sino también escrituralmente, claramente complementándonos con el estudio y ver las cosas si son así o no, con esa dedicación, hermanos, de estudiar. Realmente, hermanos, podemos nosotros ver la diferencia, hermanos,
de lo que es estos movimientos con lo que nosotros creemos y hemos adquirido, hemos recibido. Los movimientos religiosos no pueden desvincularse de su realidad social, donde se enclavan. Los códigos culturales presentes en los movimientos cristianos hacen visible la transculturación y mezcla del significado religioso en la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí el número 1 dice tocar el manto divino. Tocar el manto divino, la tradición pentecostal utiliza los rituales del culto, los discursos de conversión en un contexto doméstico y cercano a las personas, incluso objetos para hacer tangible lo divino. Es algo comprensible, hermanos, este punto. La tradición pentecostal, desde que se inició, hermanos, se ha utilizado ciertos rituales de culto. Los rituales, la manera de cómo hacen las oraciones, cómo hacen los cultos. Hemos visto, hermanos, realmente cómo practican ellos los rituales de su creencia, de su liturgia. Vemos cómo hacen sus cultos, cómo hacen sus oraciones, vemos cómo predican. Realmente es algo que a veces nos quedamos así sorprendidos, hermanos. Digo de esta manera, hermanos, porque en nuestra iglesia en algunas cosas no lo hacemos así. Eso sí, esa es la verdad. Por ejemplo, Seymour, tocante a algunos objetos, Seymour usaba una caja, se ponía una caja en la cabeza aquí, y dice que ahí le hablaba a Dios. Allí dice que lo tenía puesto por un tiempo, y dice que ahí es donde recibía la revelación de Dios. Y cuando se quitaba la caja, entonces predicaba y les decía a la congregación, dice, el Señor me ha dicho así. Esa es una de las maneras que usaba Seymour. Usaba unos objetos. Eso es uno de los objetos que usaba Seymour para poder predicar a las gentes en ese entonces, a los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿cree necesario para la fe cristiana el uso de objetos que expresen la presencia de Dios en su iglesia? La respuesta, pienso yo que sería no. La respuesta. La iglesia, nuestra iglesia no se basa, hermanos, no necesita, hermanos, ciertos objetos. Los únicos que usamos nosotros es lo que hacemos nosotros en la Santa Cena. Y eso pues es bíblico. El panásimo y el jugo de la vid son simbolismos, son una de las cosas que usamos, pero eso es bíblico. Lo demás, hermanos, ya no sería bíblico. Entonces, hermanos, esa sería la diferencia. Número 2, esta cercanía de lo divino no está presente en las iglesias más estructuradas, haciendo que las personas se identifiquen y ubiquen al pentecostalismo como un refugio donde pueden tocar a Dios de manera externa y visible. Realmente, hermanos, en las iglesias estructuradas, como le decía, entre ellos, entre lo que es el sistema del movimiento evangélico, hermanos, algunos piensan de diferente manera, es decir, cada uno tiene sus corrientes, su manera de ver las cosas. Entre ellos, entre lo que es entre el sistema evangélico, estamos hablando de las diferentes iglesias o denominaciones, porque hay muchas denominaciones y ha habido desde hace mucho tiempo hasta este entonces. Entonces, realmente hay una cierta diferencia tocante a esto. Y el pentecostalismo lo que hace es buscar un refugio, su salvación, una solución a sus problemas, como de una manera, hermanos, que puedan decirles a los congregantes, dice, de esta manera ustedes pueden tocar a Dios, de una manera, hermanos, visible, de una manera literal. Número 3, el pentecostalismo se entiende como una extensión del metodismo, iniciando por Juan Wesley y de los llamados despertares evangélicos que renovaron el cristianismo angloamericano, por lo que la renovación cristiana ha llevado al crecimiento de nuevas visiones cristianas.
Consulte acerca del gran despertar y el segundo gran despertar. Sí, esto lo podemos encontrar en la historia. En la historia, si ustedes tienen la dedicación de buscar en la historia, existe, hermanos, este movimiento que es el gran despertar y el segundo gran despertar. El gran despertar, hermanos, surgió en el siglo XVII, 1720 en adelante, y el segundo gran despertar surgió en el siglo XVIII. En estos grandes despertares solamente, hermanos, hermanos, lo que hicieron, y uno de ellos es este líder llamado Juan Wesley, solamente, hermanos, era renovar la creencia cristiana, o impactar al creyente, hermanos, de tal manera que pudiera motivarse, que pudiera adentrarse más al Evangelio, que pudiera meterse más al Evangelio. ¿Por qué? Porque según la historia dice que muchos, por causa del materialismo, pues habían dejado de practicar o habían dejado de vivir, hermanos, su vida cristiana, de acuerdo a lo que dice la historia. Algunos por el materialismo, otros pues por las ocupaciones de las cosas materiales, que es lo mismo. Debido a esta frialdad que hubo en ese entonces en las congregaciones, tuvieron que accionar ciertos líderes, y ciertos líderes, uno de ellos es este llamado Juan Wesley, en ese entonces, quienes despertaron, por eso se le llama gran despertar. Despertaron en la congregación una motivación para poder levantarse, poder tener un sentimiento más apegado a las cosas del Señor, a las cosas cristianas. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿necesitaremos de un nuevo despertar como iglesia? Así como vemos históricamente, la corriente, el movimiento evangélico tuvo sus bajas debido a la manera de cómo llevaban su cristianismo. Tuvieron estos grandes despertares. Pienso yo, hermanos, que de acuerdo a la pregunta que nos dice aquí, si necesitamos de un gran despertar como iglesia, como diciendo que si nuestra iglesia está desanimada, está fría, está totalmente, hermanos, desanimada, realmente, hermanos, la pregunta es: ¿necesitaremos un gran despertar? ¿Necesitaremos que líderes de la iglesia se levanten y hagan algo parecido, así como lo hicieron históricamente el mundo evangélico, de esta manera? Por eso la pregunta está así: ¿necesitaremos de un nuevo despertar como iglesia? Pienso yo, hermanos, que si nosotros, desde el momento que creímos nosotros, hermanos, y si estamos fundamentados en las Escrituras, creemos en el Señor Jesucristo como se debe de creer, y estamos fundamentados en las Escrituras, pienso yo, hermanos, que estaríamos, hermanos, fervientes y constantes, a menos que tengamos apagado el Espíritu de Dios. Esa sería la diferencia. Si tenemos apagados el Espíritu de Dios, entonces por eso está la Escritura. La Escritura dice: no apaguéis el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo recomienda: no apaguéis el Espíritu Santo, sino dando a entender, hermanos, que debemos de siempre estar fervientes y constantes. Y para ello, pues, hermanos, tenemos que hacer ciertas cosas. Una de ellas, nuestro Señor Jesucristo nos aconseja que tenemos que orar siempre. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Necesitaremos de un nuevo despertar, así como lo tuvo el sistema evangélico en estos tiempos? Realmente, hermanos, eso queda ya, podríamos decir que eso ya sería personal. Número 3, renovación dentro de las religiones. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice así, hermano. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad,
vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad o amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces el amor aquí, de acuerdo a 1 Corintios 13, es muy importante el amor. Comúnmente a los movimientos religiosos les llegará, la parte número 3 dice renovación dentro de las religiones. Comúnmente a los movimientos religiosos les llegará un momento de renovación, pero en todo debe gobernar el amor como elemento imprescindible para su validación. Existieron renovaciones doctrinales como la reforma de Josías, Segunda de Reyes 23 del 1 al 3. Es donde dice que Josías reunió, siendo ya rey, reunió a todos los ancianos, a todo el pueblo, ¿para qué? Para que tomaran conciencia de que se tenía que, si tenía que seguirse a Jehová Dios, a Dios, hermanos, y todas sus normas, todos sus mandamientos, pues tendrían que deshacerse de algunas cosas que no servirían para su vida cercana a Dios. Esa es la reforma que hizo Josías realmente, es lo que menciona en 2 de Reyes 23 del 1 al 3. Y la reforma protestante del siglo XVI en Alemania, o sea, por medio del Martín Lutero, de ahí se inició la reforma protestante, o el sistema evangélico cristiano, o litúrgica, como los movimientos del pentecostalismo. El pentecostalismo surgió a principios del siglo XX. Número 1, la renovación teológica y vivencial al interior de nuestra iglesia también es importante. Con el paso de los años se ha estado actualizando nuestra fe conforme conocemos más de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué aspecto cree usted que debemos renovar? ¿Qué aspectos? Yo creo, hermanos, que es importante el avivamiento, es importante. Podríamos decir que sí. Se ha oído por un tiempo, hermanos, se ha oído hablar de que la iglesia necesita avivamiento, necesita motivación. Realmente, hermanos, eso es lo que se ha dicho, pero pienso yo, hermanos, que si la iglesia está afirmada en el conocimiento, en el Evangelio, en el conocimiento de las Escrituras, hermanos, pienso yo que no necesitaría tener un avivamiento para que pueda levantarse, sino al contrario. Hay muchas maneras, hay maneras de cómo poder, hermanos, levantarnos, poder tener, hermanos, una fe firme y constante. Y eso lo podemos encontrar nosotros en los ejemplos y consejos del apóstol Pablo acerca de qué es lo que tenemos que hacer. La pregunta es la siguiente: ¿qué aspectos cree usted que debemos renovar? Pienso yo, hermanos, que tenemos que afianzarnos más en las Escrituras y claramente no dejando de practicar, hermanos, como dice el apóstol Pablo. Si alguien está enfermo, dice que cante salmos o ore a Dios. Si alguien está alegre, que cante salmos, y así sucesivamente. Hermanos, tenemos que buscar, hermanos, la manera de cómo estar siempre motivados en todo, sin necesidad de tener avivamientos, hermanos, especiales, o que vengan líderes que puedan, hermanos, mucho menos de otras denominaciones, hermanos, o de los que, hermanos, dirigen las creencias de las corrientes pentecostales. Mucho menos, hermanos, porque ¿qué es lo que va a transmitir a la iglesia? ¿Qué es lo que va a transmitir, hermanos? Superficialidad, un evangelio encimita. No sería completa, hermanos, lo que es la edificación, hermanos, de la iglesia. Lo que es la creencia y la teología, la doctrina, la creencia, la fe en Jesús y la doctrina, hermanos, siempre debe de ir junto y bien estructurado. Número 2, ninguna reforma o renovación debe llevarnos más allá de las escrituras sagradas. Por ello insistimos en el estudio escrupuloso y metódico que nos acerque más a la voluntad divina, para no perdernos entre el mar de opciones al que el cristianismo ha llegado. Toda posición teológica
debe sustentarse en la fe de Jesucristo y la obediencia a Dios. Aquí están las dos cosas, hermanos, las dos cosas que nosotros podemos encontrar. Y eso está en Apocalipsis 14:12. Sí, lo que dice Apocalipsis, dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. De esa manera podemos nosotros complementar nuestra fe. Aplicación de esta escuela dice: número 1, estemos abiertos a seguir creciendo en todos los ámbitos de nuestra fe. Nadie que se sienta satisfecho por sentir haber llegado al máximo conocimiento de Dios tendrá motivos para querer conocer más, por su pretensión de saberlo todo. Esto es muy cierto. Realmente sí debemos de estar abiertos y tener la dedicación de seguir creciendo, crecer y crecer, así como dice el apóstol Pedro, dice crecer en la gracia, crecer en el conocimiento. Solamente de esa manera nosotros podemos alcanzar una madurez espiritual. Y número 2, estemos dispuestos a conocer sobre la historia del cristianismo por nuestros propios medios. Investigue personalmente como una iglesia que todo escudriña, siguiendo el ejemplo de la iglesia de Berea, Hechos 17 del 10 al 11. Realmente aquí encontramos un ejemplo. Nuestra iglesia, si se dedica, hermanos, de esa manera, yo creo que estaremos agradando a nuestro Dios. Y pienso yo que realmente seríamos dichosos nosotros si buscamos de esta manera las cosas de Dios. Bien, hermanos, leemos la conclusión. Dice así: la teología pentecostal se centra en una manifestación externa de la acción del Espíritu Santo por medio de milagros y señales paralelas a la vivencia de la iglesia primitiva. Sin embargo, su nacimiento ocurrió en medio de desajustes sociales como desigualdad y marginación que pudieron sesgar la línea interpretativa de la Biblia, que afecta las conclusiones de su cuerpo doctrinal, litúrgico, como de sus tradiciones. Bien, hermanos, de esta manera, hermanos, se manifiesta lo que es el movimiento pentecostal, hermanos, que solamente por medio de la acción del Espíritu Santo y los milagros, las señales, los rituales, y etcétera, hermanos, tantas cosas que ellos usan, hermanos, para poder, hermanos, dar a conocer el Evangelio. Bien, pero bueno, hermanos, aquí nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena alimentación espiritual, en conocimiento, en la palabra de nuestro Dios, y esperando, hermanos, que siempre sigamos así, de esta manera. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes y tanto para mí el estudio de la escuela sabática, esperando, hermanos, que sea de beneficio para todos nosotros. Gracias le damos al Señor por este conocimiento. Que el Señor nos bendiga y paz a vosotros. Después, hermanos, de haber estudiado la escuela sabática, la clase de este día, hermanos, fue algo que para nosotros nos motivó, pero también debemos de estar preparados porque sabemos que en nuestros tiempos hay muchas corrientes doctrinales que pueden llevarnos, hermanos, a la perdición. Por eso siempre debemos de estar, hermanos, preparados a través de su Espíritu para saber discernir lo que Dios quiere hablarnos para cada uno de nosotros. Antes de cantar el estribillo, hermanos, para despedida, quiero pedirle a cada uno de ustedes, las ofrendas, hermanos, vamos a orar por la recolección de ofrendas y diezmos, y que cuando se llegue el momento, hermanos, la hagan llegar a su tesorero para que él, hermanos, también haga los depósitos a las partes donde debemos de enviar lo que le pertenece a nuestro ministerio. Vamos a orar por las ofrendas voluntarias. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, bendito Dios, oramos por esas ofrendas que tú nos has dado, esas bendiciones a través de nuestro trabajo, pero que tú también quieres que nosotros con gozo y alegría te demos lo que a ti te pertenece, bendito Dios. Sé con cada uno de mis hermanos quienes han depositado sus décimas, sus ofrendas. Pedimos que tú le multipliques
porque sabemos que tú siempre nos das y es también nosotros debemos compartir para tu ministerio, para las necesidades de tu iglesia. Es por eso, bendito Dios, que nos ponemos en tus benditas manos y los que no pudieron hacerlo, bendito Padre, te pedimos que tú seas con ellos también. Quizás no tienen trabajo, no tienen los medios, pero cuando ellos logren tenerlo, lo hagan también de corazón. Bendice estas ofrendas, bendice estas décimas y que sean multiplicadas. Te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar aquel estribillo, un estribillo conocido por todos ustedes. Después de haber estudiado la clase, después de haber recogido las ofrendas, ahora hemos pasado a retirarnos, a despedirnos, pero no de la presencia de Dios, sino del uno para con el otro. Quizás, hermanos, hay familias que se reúnen para meditar, para cantar, pero también se llega el momento en que cada uno de ellos se retira para su casa. Pero a través de este canto le pedimos a nuestro Dios que siempre se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Estribillo, quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Amén. Queremos ser altar de Jesucristo, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este culto matutino. Ahora lo que nos resta es hacer la oración de clausura. Y hermanos, por la tarde, nuevamente a las 4 de la tarde, conectémonos para poder ver el siguiente culto vespertino, dedicado a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, doble sus rodillas y despidámonos en una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, tú que habitas en las alturas de los cielos. Te bendecimos y te glorificamos porque tu inmensa misericordia siempre se manifiesta con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros somos malos, somos pecadores, pero tú nunca nos has abandonado. Gracias te damos por eso, bendito Dios. Ahora, Padre Santo, hemos llegado a la parte final de este homenaje que te hemos ofrecido. Esperando, bendito Dios, que haya sido agradable ante tu presencia y que tú lo hayas recibido como un olor grato, como cuando recibías los sacrificios que te hacía tu pueblo de Israel con sinceridad. Tú te agradabas de ellos, bendito Dios. Ahora nosotros te ofrecemos sacrificios no de animales, sino sacrificios de labio, esperando, bendito Dios, que hayan sido agradables ante tu presencia. Hemos llegado a la parte final de este culto. Nos hemos de retirar. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu.
que siempre vaya con cada uno de nosotros y que tú te quedes en el corazón de cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentre. Bendito Dios, recibe estas peticiones que te hacemos, bendito Dios. Ahora, Padre Santo, quiero poner en tus manos a toda tu iglesia en general, a nivel internacional, a todas tus grey, bendito Dios, pero también quiero poner en tus benditas manos a todos los enfermos de tu iglesia. Tú conoces cuántos enfermos hay, porque tú criaste a toda la humanidad. Ten misericordia de ellos, visítales para que ellos puedan ser consolados o puedan ser restaurados de dicha enfermedad. Porque para muchos médicos o la ciencia médica puede ser imposible la sanidad, pero para ti, bendito Dios, todo es posible, porque tú tienes poder, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres poder tienes el poder para resucitar a muertos, bendito Dios, porque esa es una de las promesas que tenemos, que si morimos en tu nombre, tú nos resucitarás en el día postrero. Recibe esta acción de gracia que te pedimos, porque no la hacemos por méritos propios, sino lo hacemos por los méritos que tú hiciste en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. En ese nombre glorioso, siempre te lo estamos pidiendo. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.